y que, bueno, me exige pensar, ¿verdad? Esto como un desafío, compartirlo con mi familia, porque me imagino que cualquiera podrá imaginarse que esto va a suponer, y ya supone, una serie de renuncias personales, hay una dedicación absoluta. Mayor exposición. Más sobreexposición en una familia en que en verdad no estamos acostumbrados. Nosotros somos una familia uruguaya común y corriente. Y bueno, esa exposición también genera movimientos internos, nos expone afectivamente. Hubo charlas muy profundas en mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi papá, en esto de, bueno, van a aparecer muchas cosas sobre mí, estaremos preparados, sabremos distinguir entre lo que unos dicen y lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Tener la fortaleza de decir, bueno, unos opinan de un modo y es su derecho, pero nosotros sabemos quiénes somos, cómo actuamos, ¿verdad? Pero todo eso hay que conversarlo y bueno. Por supuesto, y pese a eso recibió el respaldo de su familia. Totalmente, porque la verdad es que en mi historia, tanto en lo personal como en lo profesional, siempre he recibido el respaldo y siempre he tenido ese aliento de, bueno, seguí, vamos, esto te gusta, te entusiasma, lo haces bien, y la verdad es que en eso han sido incondicionales. ¿Tiene hijos? Tengo 2 hijos ya grandes. ¿Fueron al liceo público o privado? Bueno, el mayor fue 2 años a un liceo privado, que era donde yo me desempeñaba como profesora en ese momento, primero y segundo de liceo, había ido a la escuela pública y luego pasó a un liceo público y terminó el ciclo básico allí y su bachillerato. La más chica, que tiene 22 años, no es tan chica, hizo toda su formación en la educación pública, que es un dato que yo a veces expongo en algunas. Mi hija fue al Jardín de Infantes Público, al 223, fue a la escuela pública, la número 28, fue al liceo público, al 53 y al 28, y ahora se está por recibir de licenciada en Desarrollo en la Facultad de Ciencias Sociales Pública. Está en su etapa de tesis, es una excelente estudiante, tengo toda la esperanza de que sea una buena profesional, y es hija de la educación pública. Así que me parece, y no será un caso aislado, yo creo que hay muchos uruguayos que pueden dar cuenta de su historia a través de una formación pública en forma completa. No claro. Tengo nada contra la privada. Totalmente, pero lo ideal sería que fuera por una cuestión de elección, ir a la salud, a la pública o a la privada, a la educación, y no por una cuestión de están deteriorados los edificios, la elección de hora, que no sea por dificultades de otro tipo. Claro, porque, a ver, hay una cosa, la oferta de la educación privada tiene que existir. Está bien que exista, es un componente del derecho a la educación. Muchas veces la educación privada tiene una línea religiosa que las familias necesitan o desean proponerle a sus hijos, u otras cosas, otras propuestas adicionales, y está bien que exista. Y si alguna familia quiere recurrir a ella, está bien. A mí lo único que me gustaría lograr con el tiempo es que la decisión pasara por esas cuestiones, y no por una sensación de que huimos de la educación pública porque la oferta no es buena. A mí me gustaría que la educación pública fuera pensada en términos de oferta en igualdad de condiciones con la educación privada. Que no fueran, hacemos el esfuerzo impresionante y renunciamos a un sinfín de cosas para pagar una cuota porque lo público que tenemos disponible no nos satisface o nos parece riesgoso. Eso es lo que de verdad me preocupa, ¿verdad? Y ahí creo que hay una línea de trabajo muy fuerte que todos los uruguayos tenemos que encarar, porque el principio de la democracia descansa en eso, ¿verdad? Lo público tiene que ser de calidad. Tenemos que tener una oferta en todo sentido, los edificios, la cobertura de las horas, pero también los proyectos educativos. ¿Y cómo ha encontrado secundaria en estos días en que está en la dirección? Bueno, me estoy sumergiendo en algunas cosas que desde el lugar que yo tenía anteriormente no tenía contacto, ¿verdad? Estoy hace una semana tratando como de bucear en algunos aspectos porque este cargo me permite tener una mirada no solamente más global, sino ingresar en algunos espacios institucionales del Consejo de Educación Secundaria que yo como inspectora no tenía acceso. Decir de un modo general el cómo sería injusto. Creo que hay espacios que están funcionando bien, y algunos muy bien,
donde hay que hacer algunos pequeños ajustes, pero de acuerdo a la mirada que yo porto y que discutiré, y en algunos casos ya estoy discutiendo con los otros consejeros. Y creo que hay otros espacios que hay que redefinir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? ¿A qué apunta usted? Bueno, a ver, yo en lo inmediato, yo tengo como dos líneas, digamos. Yo tengo una necesidad inmediata de asegurarme desde lo operativo el inicio de los cursos en las mejores condiciones posibles. Eso supone toda una toma de decisiones operativas donde voy confirmando cosas que ya están muy bien encaminadas, pero las voy confirmando, ¿verdad? Y algunas otras en las que hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, esto de revisar con certeza que los edificios educativos estén en condiciones. Asegurarnos que la oferta o el acto de toma de elección de horas que resta por hacer realmente se hagan buenas condiciones, se hagan en los tiempos en que necesitamos que se hace para que lleguen a los liceos. Los docentes y los secretarios y los directores puedan hacer los horarios en tiempo y forma. Esas son cuestiones operativas que no son menores. Claro, la elección de horas justamente que en diciembre trajo diversas dificultades. Trajo, ¿verdad? Y es digamos, un proceso sobre el que hay que pensar. Capaz que había que cambiar el mecanismo en la elección de horas. Quizás haya que cambiar el mecanismo. Hay que definir también qué acto de elección de horas deseamos. Porque a mí me parece que a partir de la definición del acto de elección de horas, de cómo se implementa en la práctica ese acto en el que yo voy como profe de literatura y digo que quiero 20 horas, desearía 20 horas en tal o cual liceo, con tantas de coordinación o en tal o cual plan, cómo debe hacerse ese acto para que tenga un eje de dignidad, que yo creo que es lo básico, que ese trabajador en ese momento se encuentre con el otro trabajador, que es el que tiene a su cargo la oferta porque tiene la disponibilidad informativa y va a cursar el mecanismo para la asignación de horas, tengan un encuentro en el que se respeten los tiempos de pensar, porque la decisión de la toma de horas es una decisión que se relaciona con el trabajo que vas a tener a lo largo del año y con la vida de una familia, no solamente de una persona. Alcanzaría con que fuera de una persona, pero en general es de toda una familia. ¿Sería mejor que existieran más profesores de cargo, por ejemplo, que estuvieran dedicados a una institución y no que tengan que ir de un lugar hacia otro? Y yo pienso que sí, ¿verdad? Que nosotros deberíamos también ir pensando en esto, en cierta estabilidad en los centros educativos, que me parece que nos daría, creo que al docente le daría cierta estabilidad emocional y no movimiento permanente al que está sometido. Yo creo que los profes pierden mucha energía en pasar de un centro a otro, porque además los centros educativos son realidades diversas, son en sí mismos realidades diversas, tienen encuadres barriales distintos, reciben distintos tipos de jóvenes, tienen estilos de gestión de acuerdo a los equipos directivos. ¿Todos los profesores están preparados para trabajar en contextos críticos? Bueno, esa es una pregunta sobre la que hay que trabajar más, porque a mí me parece que hay algo que tendríamos que empezar a provocar este año, que es el acompañamiento de los profesores. A mí me parece que los profesores a veces les pedimos esa adaptación a algunos contextos peculiares y a veces los profesores tienen toda la intención y todo el deseo, pero les falta ese acompañamiento para pensar estrategias de trabajo, para pensar también cómo fortalecerse desde lo afectivo. Nosotros a veces nos encontramos con casos muy dolorosos, situaciones de chiquilines que están realmente en situaciones de vulnerabilidad alta, y el profesor que es sensible tiene un monto de sufrimiento muy fuerte y hay que acompañarlo, porque para poder ser efectivo hay que dar frente al otro, pero no un compadecimiento que nos impida actuar, porque justamente el adulto tiene que poder ser operativo frente a ese joven, tiene que poder mostrarle que va a poder en algún momento salir de esa situación, porque es posible, porque la pobreza, porque un sinfín de otros factores son situaciones que tenemos que pensar en términos de duración temporal fija. Uno no es pobre, está en situación de pobreza. Tiene que poder revertir esa situación. La pobreza va por otro lado. Y tiene que poder salir. La educación tiene que ser un camino
para poder salir de esa situación. Y el profesor, un guía que pueda mostrarle que es posible salir de eso, que hay otros modos de vivir. Digo la pobreza porque me parece, sí. pero hay otras situaciones, ¿eh? Hay otras situaciones, y la pobreza no es solo la pobreza material. Si fuera material, capaz que era más fácil de resolver. Una de las prioridades que usted se marcó es la descentralización. Sí. 5 regiones dentro del país y que fuera un poquito más personificado y no que dependiera de la columna vertebral que es Montevideo. Sí, exacto. Sin perder ese vínculo con la autoridad, ¿verdad? Es decir, acá tenemos un desafío de por medio y es, en realidad hay una organización que viene desde el Poder Ejecutivo que divide el territorio, donde se ha pedido que todas las instituciones de los territorios traten de respetar esa división porque eso nos permitiría encontrarnos más fácilmente. No hablamos solo de las instituciones educativas, que por cierto es indispensable que las instituciones del Consejo de Educación Técnico Profesional, primaria, formación docente, secundaria, se encuentren. Hablamos también de los ministerios que tienen sus dependencias en los territorios, de las intendencias que tienen un lugar preponderante. Hay que hacer un trabajo allí fuerte como de mapeo inicial y de ver qué potencialidades tiene cada institución para ver cómo nos conjugamos, que es un verbo precioso. Conjugamos es jugar con, y jugar con estas posibilidades que ya tenemos para trabajar juntos y ver cómo somos más efectivos y logramos los mejores resultados. Y tener una articulación fuerte con la autoridad. Estoy pensando, porque lo he planteado, que con cierta rapidez habrá una figura en los territorios que es la del inspector articulador regional, y ese inspector que tendrá a su cargo desde secundaria el armado de ese mapa inicial y la puesta en juego de esas condiciones que el territorio tiene, necesariamente va a tener una fuerte articulación con la inspectora general docente y con el propio Consejo de Educación Secundaria. Descentralización que no quiere decir lo mismo que autonomía. No, que no es lo mismo. A mí me parece, con todo respeto, que nosotros deberíamos plantearnos la autonomía dentro de la ruta, ¿verdad? Pero que estamos lejos. Total, usted dice autonomía y recuerdo su gestión en el 30, que fue bastante osada y autónoma también. ¿Cómo lo logró hacer? Bueno, porque lo que pasa es que ahí hay algo del equilibrio, ¿no? Que es difícil de manejar, pero es posible. Y el equilibrio tiene que ver con descubrir cuáles son los márgenes de maniobra que uno tiene sin desatender la normativa, porque eso es clave. Nosotros tenemos un marco normativo que nos rige y que si no lo respetáramos, me parece que tendríamos el riesgo del caos. Y el vínculo, la comunicación directa con las autoridades, porque la autonomía tampoco es hacer lo que yo quiero, ¿no? Tiene que ver con hacer algunas propuestas donde la institución va tomando un protagonismo desde los diferentes actores. Yo te agradezco que siempre me emociona pensar en mi gestión en el Liceo 30, ahí había un fuerte protagonismo de los alumnos, de los padres, de los profesores, de los funcionarios, y juntos pensábamos qué hacer. Pero mirábamos el marco normativo para ver los intersticios, ¿verdad? Jugar con los intersticios de la norma. Y siempre teníamos una fuerte conexión, y en esto me siento bien tranquila, con todos aquellos supervisores que tuve a lo largo de tantos años, que fueron varios, y con cada consejo que estuvo a cargo. Claro. Un poco rindiendo cuentas en el sentido de contar qué estamos haciendo y también haciendo algunas preguntas y aceptando comentarios para, bueno... Y la participación de la familia, que es fundamental. Que es esencial y que es un punto sobre el que también hay que trabajar muchísimo en los centros educativos. Bueno, Celsa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Quedaron muchísimos temas pendientes, los indicadores como las pruebas PISA, el plan ProMejora, pero será para otra oportunidad. Encantada. Nosotros seguimos con más InfoTNU.